A veces, el peligro no entra por la puerta, ya está ahí, esperando a que firmes el contrato de arrendamiento. Clara buscaba paz en una casona de muros altos en el centro de San Luis Potosí. Pero lo que encontró fue una entidad que no buscaba asustarla, sino consumirla. En este episodio no vamos a hablar de sombras que se desvanecen. Vamos a hablar de mordidas reales, de fracturas y de una presencia que, tras ser grabada, emitió un sonido que los expertos aún no logran clasificar. Prepárense, porque la historia de Clara es la prueba de que, a veces, la casa no es refugio. Es una trampa. Soy JM y esto es Turno Nocturno. Turno Nocturno. Antes de entrar de lleno en el relato, quisiera compartirles que uno de los clips que nos enviaron y que fue el que detonó que aceptáramos transmitir este caso con ustedes, fue uno muy breve, de tan solo 5 segundos, que Clara capturó con su teléfono debajo de la cama. En el audio se escucha un crujido húmedo, como si alguien masticara algo blando, seguido de un susurro gutural. Mía. Esa voz no pertenece a nadie que habite este plano, y la palabra mía marcó el inicio de una cacería que no terminó cuando ella cruzó el umbral de salida. Bienvenidos al episodio 8. Hoy nos alejamos de los clichés de las películas. No hay monjas, no hay espejos rotos de forma gratuita. Lo que hay aquí es una progresión de violencia física que nos recuerda el poltergeist de Enfield, pero con un tinte mucho más personal y, permítame decirlo así, mucho más retorcido. Vamos a recorrer los pasillos de esa casona potosina. Vamos a sentir el peso de esa silla moviéndose centímetro a centímetro. Y sobre todo, vamos a entender por qué Clara, a pesar de estar a kilómetros de distancia hoy, sigue durmiendo con las luces encendidas. Turno Nocturno. Clara llegó a San Luis Potosí con la esperanza de un nuevo comienzo. La casa era hermosa. Techos de 4 metros, cantera rosa y un patio central que parecía detenido en el tiempo. Pero la primera noche, el ambiente cambió. Clara describe que el aire se volvió tan denso que costaba pasar el aire por su propia garganta. Luego vinieron los ruidos. No eran crujidos de vieja madera, eran impactos. Era como si un hombre de 100 kilos saltara desde el techo y cayera de pie justo al lado de mi cama, nos dice. Un golpe seco, sólido, que hacía vibrar el piso. Encendía la luz y no había nada. El aire olía a hierro, a sangre fresca. Pero lo más perturbador fue la silla. Una pieza pesada de roble que perteneció a su abuela. Clara la dejaba siempre en el rincón más alejado. Sin embargo, cada mañana, la silla amanecía exactamente frente a ella, a escasos 20 centímetros de su rostro, mientras dormía. No solo se movía, sino que era colocada con la intención de que alguien o algo estuviera sentado en ella observándola. Pero la etapa de observación terminó pronto y la entidad quería más, quería contacto. Clara nos cuenta que una tarde, mientras subía las escaleras hacia su estudio, sintió un impacto en su espalda. No fue un resbalón. Sentí 5 puntos de presión en mi columna y luego un empujón que me lanzó por el aire. Mientras caía, escuché una risa, como si 2 piedras chocaran entre sí. El resultado fue un hombro dislocado. Pero lo perturbador no solo fue la caída, sino lo que vio el médico en la sala de urgencias. En la espalda de Clara, justo donde sintió el empujón, había una marca. Era una mano.
una mano con dedos demasiado largos, cuyas yemas habían dejado hematomas negros, como si la piel se hubiera quemado por el contacto. Las noches siguientes fueron un descenso al abismo. Clara empezó a despertar con cortes lineales en los brazos, como hechos con un bisturí. Pero una madrugada de julio, el horror alcanzó su punto máximo. Despertó por un dolor ardiente en el muslo. Al retirar las sábanas, encontró una mordida. Pero no era una mordida humana. Los dientes eran filosos y la mandíbula estrecha, dejando un patrón de desgarro que parecía más el de un reptil que el de un mamífero. Nos dice Clara. Había un rastro de una sustancia amarillenta alrededor de la herida. Olía a podrido. Esa cosa no solo me estaba atacando, me estaba probando. Estaba marcando su territorio en mi propio cuerpo. Tenemos las fotos de esas marcas. La piel alrededor de la mordida comenzó a necrosarse ligeramente, como si la saliva de la entidad tuviera una carga enzimática destinada a descomponer el tejido vivo. La noche definitiva ocurrió en agosto. Clara intentó dormir en la sala, pensando que el espacio abierto la protegería, pero se equivocó. En la madrugada, sintió que sus extremidades se volvían de plomo. Estaba totalmente lúcida, pero inmovilizada contra el sofá. Fue entonces cuando sintió la humedad. Algo viscoso, denso y frío como el hielo empezó a brotar de las plantas de sus pies. Sentí que algo se pegaba a mi piel. Nos dijo. Una textura de algo que palpitaba y que succionaba con fuerza. Podía oír el sonido de la succión, un ploc, ploc, húmedo que resonaba en mi cabeza. El olor a carne rancia llenó mis pulmones y no pude evitar vomitar sobre mi pecho, sin poder moverme. Esa cosa se estaba alimentando de mí, mientras yo me ahogaba en mi propia reacción física. Clara no esperó al amanecer. Salió de la casa con lo puesto y condujo hasta un hotel. 2 semanas después, alquiló un departamento moderno, un bloque de concreto y vidrio donde pensó que el pasado no podría alcanzarla. Pero aquí es en donde la realidad supera cualquier ficción. Hace apenas unas 48 horas, Clara nos envió un nuevo audio. Se escucha su respiración agitada y, de fondo, en el techo de su nuevo y moderno departamento, se escucha un golpe. El mismo golpe seco con el cual comenzó todo. Turno. Nocturno. La casa en San Luis Potosí fue solo el lugar donde el parásito la encontró. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará en mover la silla hacia su nueva cama? Gracias por escuchar este episodio de Turno Nocturno. Si tú tienes una historia real y quieres compartirla, escríbenos. Tal vez sea el próximo expediente que abramos. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Deja tu reseña y comparte este episodio con alguien que ame el terror. Y recuerda, si escuchas algo, corre y no mires atrás.